Había un par de personas que tenían bien en claro el asunto y que afirmaban que Marlon se encontraba al borde de la idiotez. Y era un asunto serio. Silenciaban sus celulares cuando se reunían a conversar del tema, para que no fueran espiados por cualquier organismo internacional. Y en lugar de parlotear en alta voz, utilizaban el lenguaje de los sordomudos, práctica ya usada con tanta cotidianeidad, logrando hacerlo a la perfección profesional. El hecho principal era que no deseaban que se enterara Marisa, su madre, aunque, más de uno sospechase que lo supiera. Marisa había concebido a su hijo hacía 25 años atrás, producto de una noche de amor con quien entendiera fuera, en el futuro, un perfecto esposo y padre comprensivo. Pero para su suerte debió convencerse que así no resultase, habiéndolo descubierto besando a una muchacha, una tarde, dentro de un automóvil. Sin embargo, el germen de la semilla que Lucio había plantado en su vientre, Marisa decidió conservarlo, continuando la habitual lucha por la supervivencia. La confraternidad entre madre e hijo fue afianzándose con el tiempo. De alguna manera, Marisa cuidaba de Marlon en todos los aspectos, sobre todo, el amoroso, vigilando cuidadosamente a quien frecuentaba, además de exigir investigar el pasado histórico de cada mujer que conociera. Pero las constantes decepciones amorosas que Marlon sufría hacían imposible entender las causas, tanto si él mismo no supiera explicarlas. Quedaba sumido en el silencio y la depresión, luego que cada chica le dijera que ese día había sido el último para los dos. Asimismo, reunido con sus amigos, estos lo compadecían, al escuchar relatar sus historias. Y no faltaba alguno que opinara acerca de su escasez intelectual. Lo que también pudiera definirse como viveza. En una oportunidad confesó que ya eran 4 las mujeres con las que había salido pero que todas lo habían rechazado al momento de disfrutar del amor físico. Quizás hubieran visto, en él, a alguien incapaz de toda iniciativa ejecutable en su momento preciso. Este rosario de confesiones era no solamente compartido con sus amistades, sino también con su propia madre, alguien que siempre tenía un minuto para escucharlo con atención. Esta noble tarea maternal había impedido que Marisa contara con el tiempo necesario como para rehacer su vida sentimental. Pudo haber tenido una oportunidad cuando, una tarde, viajando en el bus, se le aproximó un hombre preguntándole cualquier cosa, con notable y clara intención de conquistarla. Marisa le sonrió, evadiendo toda respuesta que hubiese conducido a ir a un hotel y saciar los apetitos sexuales. Pero ella había realizado su rechazo solamente por pensar en su hijo, y que estuviera en casa, aguardándola para contarle cómo le hubiese ido con su nueva conquista. Y no interesaba si ésta hubiese dado malos frutos, lo verdaderamente importante era escucharlo. El desconocido del bus no entendió por qué esa mujer lo hubiese rechazado. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran. Volvió a la carga con otra propuesta, enseñándole el asomo de un fajo de billetes que sobresalía del bolsillo interior de su chaqueta. El brillo de los ojos de Marisa se intensificó al verlos, y así se dio cuenta el hombre, esgrimiendo una sonrisa en sus resecos labios. Pero nuevamente Marisa pensó en Marlon, y también le sonrió, dándole las gracias, negándose. Un manto de enojo recorrió el rostro del desconocido, intentando imaginar cómo pudiera conquistar a esa mujer que, de seguro, fuera veterana en las tácticas amatorias. Metió su mano en el bolsillo derecho de su chaqueta, sacando las llaves de un auto. Dijo que era importado, y que, si deseara, pudiera ir a pasear en él. Marisa terminó por no creerle, pensando que, si contara con un vehículo, ¿por qué estuviera viajando en bus? Como último recurso, dirigió su mano a su entrepierna, comentando, en voz muy baja, que su pene era lo suficientemente largo como para contentar a cualquier mujer. Marisa se bajó en la siguiente parada, dejando al desconocido asomando su cabeza por la ventanilla, no comprendiendo por qué le había resultado tan difícil todo. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Marlon sumido en la tristeza y la desesperanza. Explicó que su novia lo había dejado por otro, y que no se le ocurriera volverla a llamar porque no lo atendería.
Marisa acarició su cabeza, haciendo gestos de verdadera compasión, y notó que sus ojos quedaban en blanco, hecho que provocó sentimiento de alarma invadiendo su espíritu. Embargada por el susto, le aplicó 2 cachetadas en la nuca. Marlon, volviendo sus ojos a su normal posición, le agradeció el cariño de madre. Marisa decidió consultar con un especialista, dado que fuera probable que su hijo estuviera sufriendo síntomas de una enfermedad desconocida, y que lo alterara tanto física como emocionalmente. Marlon cubrió su rostro con sus manos, iniciando la cadencia del llanto. Entre sollozos comentó que su exnovia nunca había deseado acostarse con él dado que suponía que su semen fuera verde, y que eso ya le había sucedido con un vietnamita con el que saliera antes. En síntesis, había resultado ser una mala persona, y que englobara, con sus falsas creencias, a todos los hombres con los cuales saliera. Marisa lo abrazó, pidiéndole que no se angustiara, haría todo lo posible para encontrar una solución a su problema. Posiblemente Marisa no creyera en el destino, algo que una de sus amigas le había hablado en cierta oportunidad. Y que había dicho que el destino había querido que conociera a quien luego fuera su esposo. Había que creer en él, como si fuera el sendero que una persona siguiera en la vida, sin darse cuenta, y que ya estuviera todo marcado, indicado por los dioses. Pero la tarde en que salió de su casa, se encontró así, como por casualidad, con el hombre del bus. Lo reconoció de inmediato debido a que, apenas visto una sola vez, el hecho fuera difícil de olvidar, ya deseándolo. Sus miradas se toparon no pudiendo, Marisa, esquivar el misterio que encerraban sus ojos castaños. Pero esta vez, el hombre dejó a un lado su instinto primitivo y animal, presentándose como Romualdo, deseando conversar unas palabras con ella. Marisa intentó esquivarlo, dirigiendo su vista al suelo, pero Romualdo la tomó de un brazo, solicitándole, con toda la amabilidad que fuera capaz de poseer, ir a un bar y platicar tranquilos. Frente a un par de tazas de café, Romualdo aclaró su garganta, pidiendo disculpas por su comportamiento en el bus. Ahora estaba convencido que Marisa no era la clase de mujer que él había supuesto que fuera. No solía hacer esas cosas, y menos, en público. Sin embargo, el hecho, contundente, era que sentía una gran atracción física. Deseó escucharla, que confesara sus problemas, dado que, estaba seguro, estuviera inmersa en uno grande. Marisa sorbió su café y explicó que temiera que su hijo Marlon, de apenas 25 años, estuviera padeciendo idiotismo. Lo veía quedarse en casa, sentado en un sillón, con sus ojos cerrados, murmurando cosas casi inaudibles. Sus labios se movían al igual que estuvieran pronunciando palabras, frases que solo él conocía su significado. No conseguía trabajo, lo rechazaban de todos lados. Y sus relaciones amorosas culminaban pronto. Eran siempre las chicas quienes tomaban la decisión de dejarlo. Culminó su frase cubriendo el rostro con sus manos, avergonzada por haber confesado, a un extraño, todo el padecer que transitaba con su hijo. Romualdo apartó esas manos con las suyas, en un gesto de delicadeza, y dijo que deseaba ayudarla. Pensaría algo como para que Marlon pudiera salir del pozo donde estaba. Explicó que, según lo que había escuchado, se trataba de un caso de angustia aguda y que nada tuviera que ver con el idiotismo. Habría gente que pensara de esa manera, tal vez sus amigos, quienes más lo conocían. Marisa concluyó en pensar que Romualdo tenía razón. Porque le era difícil creer que su hijo sufriera tal característica psíquica. Romualdo pidió ir a visitarlo y comprobar que estaba en lo cierto. Marisa quedó poco convencida de llevarlo a su casa. Había una razón y era que Romualdo no dejaba de ser un desconocido, para ella. Pero como insistiera, posiblemente pudiera ayudarlo. Romualdo encontró a Marlon sentado en una silla de living. Cruzado de piernas jugueteaba con sus dedos como si fuesen cuerdas que se retorcieran de un lado y de otro. Entrelazaba sus brazos y se reía al quedar casi inmóvil. Quedó estudiándolo en silencio, durante unos minutos.
En todo ese tiempo, Marisa lo vigilaba secretamente, preguntándose cuáles fueran sus conclusiones. Estas no fueron buenas. Romualdo sentenció que Marlon tenía una lesión cerebral. Era factible que uno de los lóbulos de su cerebro estuviese dañado o que careciera de la suficiente materia gris. Marisa cubrió su rostro con sus manos, soportando las ganas de lloriquear. Romualdo la tomó del brazo y la condujo a la cocina, sentándose ambos a la mesa. Comentó que había una posibilidad de que se curara, y sería a través de la visión de una actividad que lo despertara del todo. Hizo una pausa antes de continuar. Desde el living se escuchaban las risas y palabras inconexas emitidas por Marlon. Romualdo continuó, relatando una historia. Su abuelo materno, que había sobrevivido a 2 guerras y quedara con su cerebro atrofiado, un buen día se curó del todo, descubriendo a su mujer teniendo sexo con otro hombre. Esta visión de un acto coital, en el cual eran protagonistas su propia esposa y, sobre todo, un hombre que no era él, logró sanarlo por completo. Viéndolos juntos, en el dormitorio, preguntó qué era lo que estaban haciendo. Al segundo, como si su cerebro hubiese recuperado la razón, agradeció al amante por haber tenido la idea de copular con su mujer en su propia casa. Así resultó todo más sencillo. La historia concluyó en que su esposa se fue con su amante y el abuelo quedó solo en la casa, gozando de una salud la cual no había recuperado en años. En principio, Marisa no entendió la esencia del relato sino hasta que Romualdo se explicó, concretamente. Dijo que se operaría un cambio significativo en su hijo si los viera tener sexo. A punto de escandalizarse ante lo escuchado, Romualdo le cerró los labios con un beso, el que duró varios minutos y fue la clave para convencerla de hacerlo cuanto antes. Ambos se dirigieron al dormitorio, teniendo la precaución en un par de cosas. Principalmente, que Marlon los viera y, en segundo término, dejar abierta la puerta de la habitación. Romualdo se desnudó enseguida, esperando que Marisa también lo hiciera. Ella pudo comprobar que había algo en lo que no había mentido, y era el tamaño generoso de su pene. Se quitó la ropa con timidez, dando la espalda. Tendido en la cama, Romualdo apreció sus glúteos bien formados y sus senos firmes. Marlon los vio entrar en el dormitorio de su madre. Rió un poco más, y como escuchó demasiado silencio, sintió curiosidad por ir a ver. Asomado a la puerta, vio a su madre, desnuda, libando el pene erecto de Romualdo, quien había tenido razón en lo que había comentado. La sangre, dentro del cerebro de Marlon, pareció circular con mayor rapidez de lo habitual. Borrando la sonrisa de sus labios, recobrando la seriedad alguna vez extraviada, preguntó qué era lo que estaban haciendo.